Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de todo el universo, de lo creado, de lo que se ve y lo que no se ve. Le damos gracias porque nos ha permitido este tiempo para hablar en su palabra de un tema bien importante que en estos tiempos nosotros estamos enfrentando tanto como pueblo, hijos de Dios, iglesia o las personas que no conocen de la palabra de Dios. El tema de este momento para compartir es el tema de Halloween, una fiesta que se está celebrando en estos días, en el mes de octubre, y una breve historia a partir de lo que dice la historia acerca de estas fiestas. Halloween es una fiesta pagana que se celebra la noche del 31 de octubre y tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samhain, una fiesta irlandés. ¿Qué es una fiesta pagana? El paganismo es todo aquello que se hace dar tributo, dar culto a todo lo que sea celebración en contra de Dios. Halloween es una fiesta que no edifica a un pueblo, no edifica al pueblo de Dios, no edifica a nadie, porque estos son celebraciones que están prohibidas, porque son celebraciones en contra de lo que Dios quiere para su pueblo. Son prohibidas de parte de Dios. Según la leyenda de este tipo de celebraciones, cuenta que en esa noche del 31 de octubre, la línea en esa noche se une a nuestro mundo, vamos a poner nuestro mundo como entre comillas, con el más allá. Se estrecha tanto que los espíritus pueden pasar a través de ella y volver con los vivos. Se refiere a los espíritus de los muertos. Esta tradición se conoce como una tradición americana o norteamericana, pero no lo es. Tiene su origen en Irlanda, cuando estos irlandeses tuvieron que salir de su tierra y emigraron para América, específicamente en Norteamérica. Trajeron junto con ellos esta tradición. Pero vamos a ir, para no detenernos mucho en lo que es el origen de la fiesta de Halloween, porque hoy en día usted puede buscar ya sea en la internet, en algún libro, el origen de lo que es el Halloween. Entonces, es una fiesta, ya dijimos que es una fiesta que no viene de Dios. Y su origen viene de unos sacerdotes druidas. Vamos a avanzar en lo que estos inmigrantes irlandeses vinieron a América y trajeron esta tradición, que es que los niños o las personas se disfrazan. Tradicionalmente se le conoce como la Noche de Brujas, porque en realidad esto tiene que ver mucho con lo que es la práctica de la brujería. Pero vamos a la palabra del Señor. Hay mucha información sobre esta celebración pagana, pero vamos a ver lo que en realidad Dios dice acerca de estas cosas. Si usted tiene una Biblia, sería de gran ayuda que continuara con la palabra que se va a estar compartiendo en este momento. Nos podemos ir al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento y podemos
buscar en el capítulo 10. En el capítulo 10, el versículo 1, vamos a leer. Oí la palabra de Jehová, o que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Si usted tiene otra versión, también puede ver que no es mucha la diferencia. Jeremías capítulo 10, versículo 1 dice: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Aquí la palabra del Señor nos está advirtiendo sobre las tradiciones y las costumbres de otros pueblos, de otras naciones. Delante de la presencia de Jehová, Él es el que todo lo sabe. Él es el que nos pone límites de lo que no podemos hacer. ¿Por qué el Señor está interesado en que nosotros no participemos en las tradiciones o las costumbres de los pueblos? Sencillamente porque los otros pueblos no conocen lo que es los mandamientos ni los estatutos del Señor. En el huerto del Edén, cuando el Señor, eso está en Génesis 1, cuando el Señor crea al hombre y lo pone a gobernar sobre toda la creación, le da una tarea y le dice que le ponga nombres a cada criatura que está viendo. Y luego crea a Eva, cuando le dice que ella es hueso de sus huesos. A ellos dos ya les empieza a dar un límite y les dice, están en el jardín y les dice, de esto pueden comer, pero esto no. En otras palabras, el Señor, todo lo demás era bueno, pero Él se reserva el derecho del bien y el mal. Él es el que sabe mejor que cualquiera de nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso a Él le corresponde. Y si aquí la palabra del Señor de Él mismo nos dice que no lo hagamos, que no aprendamos el camino de las naciones, es porque Él se está reservando el derecho de decirnos, no, eso no lo practiques. Ahora vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18. Desde el versículo 10 vamos a leer hasta el 12. Siempre sigue aquí hablando el Señor sobre una de las prohibiciones. Hay muchas prohibiciones, pero en este momento estamos hablando solamente de esta práctica pagana, de esta fiesta pagana que nos está envolviendo aún al pueblo de Dios. Y es precisamente esto que estamos leyendo, una prohibición, un derecho reservado de Dios que nos dice al pueblo no les está concedido practicar. En el versículo 10 del capítulo 18 del libro de Deuteronomio dice así, siempre estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones delante de ti. Esta fiesta de Halloween es todo eso lo que representa. Recordémonos que Halloween se le conoce como la noche de brujas. Y ahora estas fiestas están induciendo a nuestros hijos a vestirse de brujitas, a usar todo tipo de disfraces que tienen que ver con la adivinación, con la magia. Y también conocemos algo que viene y dice aquí, que consulta con los muertos. No nos debe de sorprender que todo lo que tiene que ver con la adivinación y la brujería también tiene que ver con los espíritus de muerte. Esto está ligado una cosa con la otra. Con la breve historia que estamos viendo de Halloween, que esto tiene que ver con la invocación a los muertos y a los espíritus. Y además de eso, es una tradición que desde mucho tiempo del siglo pasado nació en Irlanda y vino a emigrar a este continente americano. No nos debe asustar que las cosas que son en contra de Dios se levantan rápidamente, se consolidan rápidamente, agarran fuerza rápidamente y también están arrastrando nuestras generaciones, nuestros hijos. Padres de familia, tengan mucho cuidado con quienes ustedes están dejando que hagan práctica sus hijos, porque todo esto tiene consecuencias. El Halloween es una fiesta, es una invocación a los espíritus demoníacos, a los espíritus de los muertos. También hay una tradición que se llama el Día de los Muertos. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Vamos a preguntarle al que todo lo sabe. Si nosotros estamos perdidos en un camino, vamos a hacer un viaje y no sabemos por dónde andamos, lo más sensato, lo más inteligente, lo más sabio es preguntarle a alguien que conozca el camino y que nos guíe. Entonces, en la vida necesitamos el camino de quien nos la dio, porque Él nos conoce. Entonces, lo más sensato es venir a la palabra del Señor y preguntarle y consultarle al Señor, consultarle al quien nos dio la vida, al quien nos puso en este mundo, el que nos conoce, qué es lo que piensa Dios. Estamos hablando aquí ahora de una tradición de los muertos. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 24, que dice Ezequiel capítulo 24 y el versículo 17. La palabra siempre es honrada de parte de Dios, es una honra que nosotros y un privilegio que el Señor nos da, que conozcamos su palabra, porque esa es la forma como Él se revela a la humanidad. Primero vino por los profetas, mandó a su Hijo Jesucristo, se reveló como una persona de carne y hueso y nos dejó la palabra. Nos dejó su Espíritu Santo para que el Señor nos dé revelación a través de su palabra por medio del Espíritu de Él.
Ok, Ezequiel 24, capítulo 24, versículo 17. Perdón, vamos a pasar a números 22, perdón. Números 22. Con todo esto, hermanos, no tenga temor de estas fiestas, de que hay personas que dicen, no, es que si no participan mis niños en la escuela, después van a tener problemas. Hermano o hermana o cualquier persona que nos está escuchando en este momento, no tenga temor, que no existe nada que venga a estorbar los planes de Dios. Y el Señor nos dice que nos apartemos de tales prácticas, es porque el Señor sabe de que nos está librando, de que nos está alejando, de que hagamos estas prácticas que no son nada más y nada menos que abominación delante del Señor. Hubo en la historia, en la Biblia, encontramos un pasaje en Números 22. Ustedes lo pueden leer todo el capítulo, donde hubo una persona que quería maldecir al pueblo de Dios. Y aunque quiso, él no pudo, porque en realidad no hay maldición que pueda venir a todo aquel que vive bajo la cobertura de Dios. El capítulo en el Salmo 91 dice que aquel que vive bajo la sombra del Omnipotente, el abrigo del Altísimo, el que vive dices, vive o debajo es de la cobertura de Dios, no va a venir ninguna plaga ni ninguna maldición que pueda echar a perder el propósito de Dios en la vida de nosotros. Hebreos 9:27. ¿Qué dice Dios de los muertos? En Hebreos 9:27 vamos a encontrar que está establecido, dice la palabra. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En la tradición que estamos viendo hay personas que visitan los cementerios para rendir culto o tributo a un muerto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que no existe algo en la palabra de Dios que nos indique que los muertos tienen vida, porque así como la palabra lo dice, muerto. Hay personas que llevan hasta comida a los cementerios. Creen que la persona que ya falleció en ese día van a levantarse y van a comer la comida que les llevan. Hay personas que les llevan agua, les ponen una vela. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Una vez que nosotros entregamos el Espíritu, el día que solamente Dios sabe cuándo va a llegar ese día, se va a cumplir y lo vamos a saber, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Es una sola vez. No hay otra vez más. Es una sola vez. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué dice Dios de los muertos? Esa es la pregunta que tiene que ver con estas fiestas, que Halloween, el disfraz de todo lo que es el satanismo, la brujería, tiene que ver también, lo asocian con la muerte. Vamos a ir al libro de Eclesiastés 3 a ver qué es lo que el Señor dice acerca de esto sobre los muertos. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos nada saben, ni tienen más paga. Así es que el hecho de que las personas crean que porque le van a poner una vela o un vaso de agua, muchas personas llevan comida a una tumba, a un cementerio, pues sencillamente están haciendo algo que no tiene beneficio para la persona que ya entregó, ¿verdad?, su espíritu en algún momento. Ya no está entre nosotros, ya no está vivo. Ahora, vamos a continuar en este estudio preguntándole al creador de la vida qué es el consejo que tiene para nosotros, para darnos acerca de todas estas fiestas paganas que tiene que ver con la brujería, con la muerte, con los espíritus. Sigamos estudiando la palabra y vámonos al libro de Filipenses en la Biblia. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 21. Cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, porque todos nosotros nacimos alejados del Señor, a partir de que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de su lugar, del jardín del Edén, de lo precioso que Dios le había preparado para ellos. Pero entró el pecado. En ese momento ellos fueron destituidos de su lugar. Y a partir de ahí todos los que nacieron después de Adán y después de Eva nacieron separados de Dios. Entonces allí es donde empezamos toda la humanidad a querer hacer lo que nuestros padres, Adán y Eva, trataron de hacer, creyendo que el bien y el mal está a nuestro alcance, cuando este derecho solamente se lo reservó el Señor. Él es el que decide qué es el bien y qué es el mal. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de Jesucristo, y Él es el único que nos acerca a nuestro Creador, a nuestro Padre una vez más, entonces con Él hay una esperanza de vida aún después de la muerte. Dice en la palabra que todo aquel que recibe al Señor Jesucristo tiene una heredad eterna, tiene una herencia eterna. Y lo que dice Filipenses, el capítulo 1, en el versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Pero no tiene nada que ver con una fiesta de ir a ver a un muerto y que ponerle comida, sino que la ganancia de todos aquellos que mueren o duermen en Jesucristo es porque nuestro galardón, dice la palabra, es grande y eterno en el día que Dios tiene preparado en la resurrección de los muertos. Pero esa es una promesa exclusivamente solo para aquellas personas que han recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma. ¿Por qué es suficiente? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es otra de las advertencias que el Señor quiere para su pueblo? Que dice que no tenemos que estarnos mezclando con las costumbres y tradiciones del mundo. ¿Por qué cree usted? Porque Dios es santo y es sin mancha. Y Dios no admite nunca, no lo admitió antes ni tampoco lo va a admitir nunca, una mezcla. Lo que es de Dios y no lo quiere mezclado con nadie. Entonces, para confirmar esta palabra vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 20 al 21. Imagínense que hubieron también en el principio de la iglesia los primeros convertidos que no eran del linaje judío, que a los que se le llamaban gentiles. Todos los que se le llaman gentil es los que no son de la sangre pura o linaje judía. Entonces los primeros convertidos dice que hacían estas prácticas, pero viene el Señor y nos deja otra enseñanza y dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea que esto no es nuevo. Aún en el tiempo de la iglesia primitiva, los primeros que se convertían, les era difícil dejar esas prácticas. Vinieron al conocimiento de la palabra del Señor, de la esencia de Cristo en aquel tiempo. Y sí, creyeron en el Señor, creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no querían dejar esas prácticas. Entonces aquí vemos en el 1 Corintios 10, en el versículo 20, dice, le advierte, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y el versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto es bien delicado. Si nosotros hemos sido llamados a la luz del Señor Jesucristo, tenemos que dejar ese tipo de prácticas y aún más delicado aún, dejando que nuestros hijos participen. Eso lo dice la palabra, usted lo puede comprobar. Si en este momento usted no tiene una Biblia, anote todos los versículos. Y no tenemos que tener miedo, porque a los hijos de Dios no existe ninguna maldición que venga contra de nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá atreverse a venir en contra de nosotros? Ahora,
a los hijos de Dios se nos ha hecho un llamado a ser hijos de luz, hijos de Dios, y no participar en las tinieblas. Tenemos que ser la diferencia en esta tierra, porque si nosotros como conocedores de la palabra estamos categorizados como que somos los que le damos el sabor a este mundo, la luz, somos la sal de esta tierra. Y si nosotros empezamos a mezclarnos con las tradiciones paganas de este mundo, nosotros no vamos a hacer la diferencia, no nos van a poder diferenciar entre quienes son y quienes no son hijos de Dios. Aquí hay otra porción de la palabra que habla sobre cómo nosotros podemos ser lo que Dios espera que nosotros seamos, hijos de luz. En Efesios 5, el versículo 8, vamos a estar en esta porción, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En el 11, y no, escuche bien, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Son obras infructuosas. No hay fruto en ello, no hay fruto, no va a venir edificación en su vida. Todo lo que viene de parte de lo que no sea de Dios no va a edificar su vida ni su corazón, ni tampoco va a dar buenos ejemplos para sus generaciones, para sus hijos. Si usted tiene nietos, empiece a enseñar palabra del Señor a esos niños. Dice la palabra de Dios, el mismo Jesucristo dijo de que ay de aquel que haga tropezar a un niño, que mejor le fuera atarse al cuello una piedra de molino y echarse al mar antes de hacer tropezar a un niño. La palabra de Jesucristo es esta. Podemos ir a Juan, al libro de San Juan, capítulo 8. El verso 31. Esta es palabra del Señor Jesús, de su boca salió esta palabra. En San Juan 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ya los que estaban cerca de Jesús y habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la verdad del Señor. El Señor quiere que le conozcamos como la verdad. Si el Señor nos está poniendo advertencia, estas cosas no las hagan, es porque hay algo que Él conoce que tal vez nosotros estamos ignorando. Hay dos tipos de pecados, que no es aquellos de los pecados veniales, los capitales, los de muerte, no, dos dice la palabra: los que son a conciencia y los que son por ignorancia. El pecado de conciencia es aquel que una persona empieza a meditar en hacer un mal, lo construye en pensamiento, lo medita, lo arregla y peca a conciencia, premeditadamente, con alevosía y ventaja. Pero está el pecado de errar por ignorancia, de yerro. Pero viene el Señor Jesucristo, dice: ok, vengan ustedes aquí, vengan a la verdad. Si permanecen en mi palabra, dijo Jesús,
porque la palabra de Cristo es la verdad. Pero si permanecen en la verdad de Cristo, van a ser, le dijo él a sus discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Oseas hay una porción bien especial donde el Señor le dijo que el pueblo se pierde. Y no solamente el pueblo de Dios, sino todo aquel que tenga la capacidad de oír, se pierde por falta de conocimiento. ¿Y cuál es esa falta de conocimiento? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Ahora vamos a los versículos, al libro de San Lucas. Siempre esta es un San Lucas 4, 18. Siempre el Señor Jesucristo hablando. Capítulo 4, versículo 18, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Eso tiene que ver con el pecado de la ignorancia. De hacer pecado, en ignorancia. No es que la ignorancia sea un pecado, es a errar en ignorancia, a cometer faltas ignorándolas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A libertad nos ha llamado Cristo. Él viene a dar la vista espiritual a todo aquel que quiera unirse a ser hijo de Dios. A todo aquel que quiera venir a la bendición que es ser hijo llamado ser hijos de Dios. Solamente es el Señor Jesucristo quien nos puede traer la libertad. No hay otro más. No existe alguien que hay que pagar para sacarlo del purgatorio. Eso no es así. Dice Primera de Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Solamente en Cristo tenemos salvación, tenemos vida eterna. En Cristo tenemos la libertad espiritual porque Él nos da la vista a todos los que somos ciegos espirituales, a los que no hemos entendido la palabra. Es precisamente por eso, porque no tenemos la libertad del Espíritu de Dios para poder analizar, interpretar, discernir la palabra del Señor. Eso solamente viene a través de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, además de todo esto, hay una información muy valiosa. Posiblemente usted esté diciendo, porque es que solo de Biblia, no. Hay unas repercusiones en la actualidad, no solamente es porque es cierto, en las noticias se están alertando en una de las ciudades de uno de los estados en Estados Unidos, están alertando en uno de los periódicos, o pueden buscar en CBS, un noticiero muy famoso, con mucha credibilidad, bien responsables. Están alertando a todos los padres que tengan mucho cuidado para ese día 31 de octubre, porque hay quienes están regalando dulce a los niños
y han encontrado muestras que están por dentro, tienen unas drogas, una que se llama éxtasis. Hay otras que le han encontrado otro tipo de drogas como cocaína y un sinnúmero de drogas en los dulces. Así es que no solamente es si usted está poniendo en duda que es la palabra de Dios. Por algo el Señor nos quiere advertir que no participemos, porque estamos exponiendo a nuestros hijos a un peligro inminente en cuanto a su vida. Se ha demostrado que en estas fechas es cuando más niños desaparecen, y esto tiene que ver también porque en todas estas fiestas hay sacrificio de niños. Así es que si quieren poner en duda la palabra de Dios, al menos pues las noticias están confirmando que es un peligro. Pero bendito sea el Señor, que Él nos ha llamado a libertad, nos ha llamado a que seamos luz en las tinieblas, a que no practiquemos algo que es abominable delante del Señor. Todas estas prácticas. Para terminar, vamos a orar dando gracias al Señor, porque una vez más el Señor tiene misericordia de los que escuchamos su palabra. Misericordia por aquellos que queremos hacer el bien o estar bien con el Señor. Y el Señor ha tenido el amor para darnos una guía, dejarnos su palabra, y que podamos meditar en ella, que todo beneficio de su palabra es solamente para nosotros. De todas formas, el Señor sigue siendo Dios, así seamos obedientes o no. Quienes llevamos todas las de perder en desobedecer sus estatutos y sus mandamientos somos nosotros mismos. Vamos a dedicarle al Señor este momento. Gracias te damos, Señor, porque tu amor es sin límites. Has dado a tu Hijo Jesucristo para acercarnos a usted, Señor, para darnos una oportunidad de poder hacer las cosas según tú quieres, que seamos un pueblo de luz, que seamos un pueblo que te obedezca, Señor, porque es para que vivamos en paz en esta tierra, y que en el día que usted ha prometido que va a haber una resurrección y que nuestro Señor es el que nos va a dar la vida eterna. Además, Señor, te damos gracias porque tus mandamientos, tus leyes nos ayudan a no pecar contra ti, Señor, a que no tengamos un tropiezo en esta vida, Señor. Somos frágiles, somos débiles y necesitamos de tu Espíritu que tu Hijo Jesucristo nos dio en ese día, que nos prometió el Consolador. Gracias por tu Consolador, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que dio su vida. Cada gota de su sangre fue derramada en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, para acercarnos a usted, Señor, en el camino el camino recto, en el camino que usted nos ha escogido, Señor, para que vivamos en él. Gracias, Señor, te damos, bendito Rey, porque todo lo que has dicho, Señor, es para nuestro bien, es para
para que nosotros, Señor, reconozcamos, mi Dios, que somos polvo, que somos frágiles, que somos de barro, tenemos pies de barro, Señor, y que tú nos has creado y nosotros no nos creamos a nosotros mismos, Señor. Gracias, porque en ti encontramos la vida, en ti encontramos la libertad, en ti encontramos la vista, los que éramos ciegos un día. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra por siempre y por los siglos de los siglos. Amén.